Vamos a ver qué es referenciar celdas. Entonces, ¿qué significa hacer referencia a su ubicación dentro de la hoja de cálculo? La referencia a una celda es la forma en que se identifica una celda especificada para que se pueda utilizar en una fórmula o en otra parte de la hoja de cálculo. Es la forma más común de referencia de celdas. Cuando se copia una fórmula que utiliza referencias relativas, las referencias de celdas se ajustan automáticamente para una ubicación. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá decimos que es A1. ¿Cómo se referencia a una celda? Por ejemplo, acá tenemos en esta celda A10 tenemos el número 10, bueno, poner 20, por ejemplo. Y queremos aquí en la columna C10 referenciarla. Entonces le decimos acá igual, la seleccionamos y vemos que trae el número 20. Si nos paramos aquí en la columna 20, vemos que trae el valor llamado igual a A10, dice acá. Es decir, tráigame la referencia de lo que hay acá. Esa es una referencia relativa. Estoy referenciando de una celda a otra celda. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más avanzado sobre referencia relativa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número 10. Vamos a borrar esta acá. Y queremos aquí, debajo donde dice total, me sume los dos. Entonces sabemos que esta es la celda A10 y esta es la celda A11. Entonces aquí le diríamos igual a A10 más A11, enter, y vemos que trae el número 30. Esto es una referencia relativa. Necesito que la tengan bien clara porque la mayoría de preguntas de selección múltiple con única respuesta eh, generan en las opciones siempre eh, sobre las referencias. Entonces trae un enunciado y sobre el enunciado dice, bueno, ¿cuál es la referencia real para consultar esta información o para este cálculo? Entonces aquí vemos que aquí arriba dice A10 más A11. Vamos a ver qué es la referencia absoluta. Entonces una referencia absoluta hace referencia a una celda específica, a una hoja de cálculo y siempre se mantiene en la misma ubicación independientemente de donde se copie la fórmula. Las referencias absolutas se indican por el signo dólar delante de la letra y el número de la celda. Entonces vamos a ver qué significa eso y para qué sirve. Bueno, vamos a ver aquí entonces tenemos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo uniendo lo que es la referencia relativa con la referencia absoluta. Entonces, por ejemplo, acá queremos decirle que le saque el IVA a este producto. Si yo llego y hago esto, vamos a darle igual a C4 por, entonces el 10%. Decimos acá, por 100 dividido en 10. Pero si yo jalo la fórmula, quiero que vean lo que pasa. Aquí ya da 0. ¿Por qué? Porque si vemos la fórmula acá, dirijamos aquí a donde dice f de x, dice D1 dividido en 100. Y aquí ya dice D2 dividido en 100. Se supone que D1, que es esta columna donde está el IVA, no se debe mover, debe estar fija, tanto de fila como de columna. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en la fórmula? Antes de la celda se le agrega el signo pesos y antes del número el signo pesos. Entonces, ¿qué hace el ancla? Fija, fija. Si le pongo el signo peso antes de la D, fija la columna que no se mueva la D. Y si anclo el signo peso antes del 1, fija que la fila 1 nunca se mueva. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora si yo arrastro la fórmula, van a ver que automáticamente, vamos a ver la fórmula. La fórmula persiste. A pesar de que C4, C5, C6 va cambiando, vemos que no cambia el signo pesos. Entonces ahí es la referencia relativa con la referencia absoluta. Necesito que este concepto lo afiancen mucho porque es la base de cualquier solución en Excel. Porque toda fórmula implementada que necesitamos hacer, necesitamos traer datos de algún lado o mostrarlos en algún lado. Entonces esta referenciación de celdas es lo primero que debemos aprender muy bien. Ahora vamos a ver lo que es una referencia mixta. Simplemente la referencia mixta es la combinación de una referencia relativa con una referencia absoluta. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, aquí nos paramos donde dice C7, entonces podemos hacer algo que no se mueva la columna, pero sí la fila. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces aquí una referencia mixta, vamos a hacer que se mantenga fija la columna A, pero que vaya variando 5, 6, 7 la fila, o sea, es decir, A1, A2, A3, entonces no, va a ser A5, A6, A7. Y aquí lo mismo, que se mantenga fija la columna B, pero que vaya moviéndose por la celda 5, 6 y 7. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces queda igual que vamos a tener fijo la columna A, entonces decimos pesos A. ¿Desde dónde quiero que agarre? Desde la celda 5, vemos que automáticamente se pasa para la celda 5, multiplicado por, entonces otra vez, signo pesos B, para que no se mueva la columna B, y queremos que arranque desde la celda 5, enter. Podemos ver cómo automáticamente 1 por 1000, 1000, 5 por 1000, 5 por 8, 40.000, aquí 36.000. Vemos, entonces ahí están las fórmulas, lo que mantiene fija la columna, pero variable en este caso las filas.
Ahora vamos a ver un ejemplo claro, lo que son referencias de rango. Las referencias de rango hacen referencia a un grupo de celdas en una hoja de cálculo. Las referencias de rango se indican por los dos puntos entre el rango de celdas. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber desde aquí, la A11, por ejemplo, a la C11. Entonces sería A11, dos puntos C11. Aquí, por ejemplo, queremos un total que nos va a abarcar desde la C5, C6, C7. Entonces queremos que automáticamente nos sume de la C5 a la C7. Entonces, ¿cómo quedaría ese rango? Así, igual, suma, abro paréntesis, C5, dos puntos, C7, cierro paréntesis. Le estoy diciendo a él el rango de sumas, C5, dos puntos, C7. Quiero que me sume entonces de aquí, desde la C5, C6 y C7. Quiero que me sume estos tres acá. Entonces le doy igual, suma, abro paréntesis y le digo C5, dos puntos, C7, cierro paréntesis. Y le doy Enter. Vemos que automáticamente me suma los valores del rango. C5, 2 C7. Entonces lo que queremos decir es que ella, y se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, acá, vamos a hacer otro ejemplo rápido. Por ejemplo, en esta lista, yo quiero agregar el total aquí en esta columna, en esta celda que es la G13, y quiero que automáticamente me sume lo que es desde la B13, que sería esta, hasta acá, hasta la F13. Entonces, ¿qué le digo yo? Igual, suma, abro paréntesis y le digo B13, dos puntos, F13. Vemos cómo automáticamente sumó todo esto. Ahora vamos a empezar a combinar conceptos de referencias de rango con referencias mixtas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer aquí para que se vea mejor? Para que no se vaya a dañar. Vamos a tener fijas las columnas y relativas las filas. Entonces, ¿qué pasa? Que acá donde está la suma, le voy a decir es, ahí está, manténgame fija las columnas, pero vaya cambiando las filas. Cuando yo jalo la fórmula, vemos que automáticamente, si la comparamos con la de arriba, solamente se está moviendo es el número 13 por el 14, pero la letra B y la letra F, que son las correspondientes a las columnas, se mantienen fijas. Bueno, muchas gracias.